Ya, gracias. Uy, mis ojitos. No, me estoy bien. Ah, ya. Hola lectores, buenas tardes. El día de hoy vamos a tener un diálogo un diálogo entre nosotras tres sobre literatura feminista y literatura escrita por mujeres. Estamos con Cristel Gutiérrez, con Mariana Castro de un perrito licor y yo, Cristina Rodríguez. Sí, bueno, va a ser un diálogo súper abierto, vamos a hacer preguntas al aire, nosotras tres vamos a responder, ustedes pueden levantar la mano si quieren participar, si no, también. Y pues sí, entonces van a ser diferentes preguntas que van a tratar la intersección entre literatura y feminismo, y escritura y mujeres, entonces ojalá les guste. Sí. ¿Te vas la primera pregunta? No me acuerdo de la primera pregunta. No. Este diálogo se desarrolla en el marco del Día de la Mujer, que es mañana, pues ya sabían, es el 8, obviamente. Y bueno, es genial que en Punto y Coma se puedan abrir estos espacios. Bueno, cuando planificamos esta plática, pensamos originalmente en hacer una serie de preguntas cuestionándonos las como dudas y las cuestiones que siempre se tocan sobre alrededor de la literatura escrita por mujeres y la teoría literaria. Entonces, la primera pregunta que nos hicimos fue ¿cuáles son las fronteras entre la literatura escrita por mujeres y la literatura feminista? ¿Toda la literatura escrita por mujeres puede considerarse feminista? ¿O qué condiciones deben cumplirse para que un texto sea leído desde esa perspectiva? ¿Cómo influye el contexto histórico, las interacciones de la autora y la recepción crítica de la construcción de las categorías? Mariana, ¿tú crees que toda la literatura escrita por mujeres debe ser feminista, es feminista? ¿Cómo podemos abordar esas dos categorías? Creo que ninguna de las dos sería correcta. Bueno, yo no diría que ningún tipo de literatura escrita por mujeres debería de ser o tiene que ser por mandato feminista. Creo que es como sería una categoría moralista al que le estuviéramos imponiendo no solo la literatura, sino también a las mujeres, que también sería como otro régimen de imposición. Entonces no creo que deba de serlo. Y tampoco creo que lo sea. Hay muchísima literatura que se publica actualmente que no es feminista, que no está regida por principios políticos. Y sí, no creo que deba de serlo, pero creo que también puede serlo. ¿Ustedes qué opinan? Pues al final la literatura, cuando escribimos de literatura feminista es una ideología como tal, una construcción y todo lo que estamos buscando, pero no siempre las autoras buscan como tal escribir sobre una ideología, sobre su postura. Simplemente puede ser un texto y no porque le escriba, ya feminista significa que el texto sea feminista. Simplemente va a ir rompiendo y creo que hay que especificar porque hay gente que confunde justo entre teoría feminista, literatura feminista como literatura escrita por mujeres y no siempre es lo mismo. Son cosas muy distintas que se tratan de lo mismo, de mujeres, pero no de las mismas ideas o la misma percepción como tal. Creo que, a veces personalmente me molesta un poco esta noción de que para que la literatura escrita por mujeres, que también puede ser un poco problemático esa categoría, como que una categoría, cuando los hombres pueden escribir de distintos géneros y hay una categoría de literatura escrita por mujeres. Pero sí, como que es la otra cara de la literatura femenina, o la escritura femenina, que se usaba mucho en el siglo pasado y no es que se haya dejado de usar. Creo que de cierta forma todas las escritoras y escritores tienen una ideología, lo quieran admitir o no.
Una de ellas puede ser la ideología feminista, ¿no? O sea, los valores filosóficos, políticos, artísticos, estéticos que tiene el feminismo se pueden ver representados en esa obra, o no. Entonces, y una misma autora también puede sostener una postura política y filosófica feminista, y sus textos tal vez no lo traducen del todo. Pero eso, entender toda la literatura escrita por mujeres como que debe tener ese posicionamiento, me parecería muy reduccionista, y también haría que muchas otras escritoras que no sostienen estos postulamientos también sean excluidas de cierta, y que entendamos, o sea, y eso nos impide ver la literatura así, sin otro apellido, como algo que siempre debe ser que siempre debe ser moralista, ¿no? Como dijo Mariana. Entonces, bueno, creo que estamos algo de acuerdo las tres en eso, sí. Pero no siempre va a ser el caso. Entonces... Sí, también creo que la etiqueta de literatura escrita por mujeres es una etiqueta, una categoría construida recientemente. O sea, no, cuando se habla de literatura escrita por mujeres, yo no creo que se hable de todas las mujeres que han escrito en algún punto del tiempo, sino como en el escenario de la literatura contemporánea. Y aparte también me molesta esta etiqueta porque siento que trata a toda la literatura escrita por mujeres, ya sea contemporánea o no, como un bloque homogéneo que no puede divergir, o sea, uno del otro, y que todos tienen las mismas ideas o valores estéticos, temáticos o artísticos o lo que sea de la literatura o de cualquier tipo de arte. Entonces creo que por este sentido también la etiqueta simplemente, como decía Cristel, es súper reduccionista y simplista y no aborda como toda la diversidad que pueda haber en términos literarios escrita por mujeres. Sí. Ay, perdóname. En ese sentido, como muchas sabrán, y nosotras creo que lo hemos discutido en distintas ocasiones, recientemente ha habido, bueno, los últimos 10, 15 años, dependiendo de dónde estén, en España, o sea, en los mercados culturales hispanohablantes, se habla mucho de este boom de literatura femenina, boom de escritoras latinoamericanas incluso, y puede ser algo problemático por muchos motivos. Si bien creo que a veces esta etiqueta, que es principalmente comercial y que apela al marketing, puede acercar a los lectores y lectoras a estas escritoras y a su obra y a descubrirlas, ¿no? También puede precisamente reducir nuestra mirada sobre su obra, y pensar de que, bueno, antes, o sea, a partir del 2010 las mujeres empezamos a escribir, antes de eso, nada, o sea, no había mujeres escritoras, punto. Entonces, bueno, quisiera saber, esta es mi postura al respecto, pero quisiera saber qué opinan ustedes sobre esa etiqueta. ¿Conviene usarla? ¿No conviene usarla? ¿Por qué podría ser problemático o no? ¿Qué opinan? También me molesta un poco también la etiqueta del boom de morras, haciendo referencia a autoras como Dalia de la Cerda, Sara Uribe, Brenda Navarro, tantísimas escritoras mexicanas y latinoamericanas que abordan a la literatura y al mundo de muy diferentes maneras, o sea, no solamente socialmente, sino estéticamente, cómo lo abordan en sus obras. O sea, reducirlas todos a la misma categoría justamente no es una etiqueta literaria, sino de mercado. Y algo que también me molesta de la etiqueta del boom de morras es que se me hace paternalista relacionarlo con el boom latinoamericano, porque se me hace, o sea, el otro gran fenómeno literario, pero también comercial, que ha habido en Latinoamérica, justamente porque siento que es como posicionarlo por debajo del boom latinoamericano, como la herencia del boom latinoamericano, y no valioso por sí mismo. Sí, cuando lo único que se me hace que tienen en común es que tanto el boom latinoamericano como el boom de morras obedecen a lógicas de mercado.
y mercadotecnia. O sea, no completamente, pero también obedecen a lógicas literarias, pero siento que no tienen nada en común entre las dos y por eso se me hace como problemático reducirlo a una simple herencia de estos grandes autores como Cortázar, Carlos Fuentes y García Márquez y Vargas Llosa, ¿no? Creo que estamos en la misma sintonía las tres. El año editorial como tal, la situación, bueno, las editoriales como tal suelen ser una industria muy rara y les encanta reducirlo en conceptos. Y al final, porque los hombres sí no tienen un concepto como tal de, hoy es la, o sea, sí tuvimos el boom, pero no hay como comparación. Y al final no es las únicas mujeres, o sea, como decía Cristel, al final no es como que nunca hubiera existido a escritoras mujeres, o sea, hay muchísimas escritoras y sí, gracias al que se puso, lo agarraron de mercadotecnia, sí han permitido más publicaciones porque la realidad es que las grandes editoriales publican más a hombres que mujeres y esto está dando la oportunidad de darle más voz a esas mujeres y permitirle unas industrias más grandes, sin embargo es reducirlo totalmente. Sí, y aparte, o sea, no es como que los grandes monopolios de casas editoriales publiquen a mujeres simplemente por la bondad de su corazón o porque creen en un proyecto editorial. No solamente es por eso que también, sí, pero también es porque obedecen a las lógicas de mercado y porque quieren sacar dinero y porque saben que a partir de esta categoría se puede ganar dinero y explotarlo, porque es como una tendencia que está ahora. Y sí, entonces, la otra pregunta que queríamos hacerles es si se puede hablar de un tipo de escritura femenina y a qué nos referimos cuando decimos que se nota que esto fue escrito por una mujer, porque existe, y qué implicaciones tiene esto en la perpetuación de la hegemonía de género. Yo quiero hacer una nota. O sea, es que yo estaba preguntándome eso porque a veces me molesta cuando se perpetúa este discurso de que esto fue escrito por una mujer, this was written by a woman. O sea, es que lo podemos problematizar siempre, no es problemático por sí, pero creo que tiende a como encerrar o a prejuicios sobre cómo debe escribir una mujer, cómo ve el mundo una mujer, qué estilística literaria o qué pensamientos tiene una mujer, y eso me molesta, ¿no? Entonces, esa era mi nota, pero quiero escuchar. No, se me fue la idea. Pero era como esa noción de si ustedes han escuchado, porque yo sí, esta noción de se nota que hay una escritura femenina, ¿no? Y en particular cuando se dice que se nota que esto fue escrito por una mujer, ¿no? No solo en la literatura, sino también en guiones de cine, de series de televisión, medios en general. Sí, creo que sí se ve bastante como esta noción de que se nota que este hombre fue escrito por una mujer, sobre todo en círculos de redes sociales, y creo que se puede problematizar a partir de la idea de a qué nos estamos refiriendo cuando decimos estas cosas. Por ejemplo, ¿cuáles son las características, o sea, a las que nos estamos refiriendo cuando hablamos de este tipo de personajes? O sea, la sensibilidad, la vulnerabilidad, la delicadeza. Creo que en ese sentido pues perpetúa los roles de género y las expectativas que se tiene de las mujeres, y es porque entonces, ¿por qué esto nos hace referencia como a las mujeres, sabes? Es como, siento que se puede problematizar desde muchos aspectos, como la noción de que se ve que fue escrito por una mujer. O sea, ¿por qué? O sea, ¿cuáles son como los hilos del personaje, de la trama, del tipo de escritura que nos hacen, no sé, remitirlo a las mujeres? O sea, porque siento que es muy problemático. Ya se me fue la idea. No. Suscribo. Es que al final, bueno, el ser vulnerable y el sentir, tal parece que está relacionado con las mujeres, y eso es como que
como, güey, ¿por? Sí. Y realmente cuando alguien es vulnerable desde algún momento de su vida, y lo que vive diario es como, fue escrito por una mujer, pero no, y siempre es esta idea también romantizar estos personajes como justo los personajes masculinos es que este hombre fue escrito por una mujer, esos son perfectos, ¿no? Porque justo son estas ideas de si tiene sentimientos, ok, pero ¿por qué los sentimientos tienen relación con la mujer? ¿No se supone que todos tenemos sentimientos? Y así, no sé. Sí. No sé, ¿alguien tiene algo que abonar? Sí. Super. Yo creo que el concepto de literatura, en general de escrito por una mujer, surgió después del, esto está escrito por un hombre, y surgió, o sea, por las mujeres que nos cuestionamos de que todas las películas y todos los libros fueron hechos desde la perspectiva masculina. Entonces, por ejemplo, hay un anime, yo supongo que todos lo han visto aquí. Bueno, se llama Jujutsu Kaisen, y la persona que lo escribió pues no ha dicho si es hombre o mujer. Y la gente empezó a decir de que, yo creo que es una mujer, porque pues la persona que lo hizo pues escribió personajes femeninos con los que las mujeres se podían identificar, y personajes masculinos pues que no son desagradables y asquerosos como la mayoría de personajes masculinos. Y pues lo más probable es que lo haya sido una mujer, la verdad. Pero pues aún siendo una mujer, pues escribió buenos hombres. O sea, y se intentó poner en los zapatos de un hombre. Y también escribió buenas mujeres, porque es una mujer. Pero como en toda la historia, todo ha estado escrito por hombres, pues los hombres no se ponen a pensar en qué piensan las mujeres, porque pues patriarcado, todo está hecho para ellos. Entonces pues nunca se han puesto a pensar en sus problemas, hasta ahorita, que las mujeres empezaron a hacer pues sus propios proyectos, pensando en ellas, obviamente, pues sí, obviamente. Entonces, yo no lo veo como algo problemático. La verdad es que yo cuando digo de que, yo creo que esto fue escrito una mujer, no lo veo como pues algo machista de que yo diga, es porque tiene sentimientos, sino porque es un proyecto con el que yo me veo identificada y me veo pues plasmada. Y la verdad es que no pasa mucho con proyectos escritos por hombres, porque pues, los hombres a la mayoría de veces pues, no tienen la intención de empatizar con las mujeres. Y yo creo que es el pedo, la verdad. No, sí, lo que dices se me hace súper interesante. O sea, esto se nota que fue escrito por una mujer en contrapuesto a personajes que muy obviamente fueron escritos por hombres. O sea, pienso, no sé, en personajes de Haruki Murakami, que se la pasa describiendo lascivamente como el cuerpo femenino, y también no sé, a Pablo Neruda, por ejemplo, con sus blancas colinas. O sea, entiendo, y por esa parte sí me parece como rescatar, no sé, el tema fue escrito por una mujer como un tipo de respuesta a este tipo como de, no sé, no sé, como manera de escribir y de ver a los personajes y las tramas. O sea, porque sí, no sé cómo escribirlo, pero sí es muy obvio cuando estos autores que escriben a mujeres de manera lasciva y de manera asquerosa, ay, ayúdenme, no puedo terminar la idea. Creo que lo que dices nos da una perspectiva interesante, ¿no? O sea, porque entendemos luego no quiero llamarle categoría, pero esto fue escrito por una mujer como una respuesta, ¿no? Como una respuesta a la hegemonía de cómo escriben a los personajes femeninos un autor, ¿no? Un hombre. Sin embargo, creo que volvemos al hecho de que, bueno, estamos esperando que todas las mujeres escriban de esta forma, se escriban de una forma vulnerable, empaticen con todas las mujeres, con la experiencia femenina, si es que podemos decir que hay una experiencia femenina. Creo que es muy interesante ver esto como, ok, es un punto de donde partir,
pero creo que no es, desde mi punto de vista no podríamos reducirlo a, bueno, es que esto se nota que fue escrito por una mujer, no sé, es como yo lo he visto y como pienso que reproduce esta forma en que esperamos que las mujeres se relacionen con su literatura y con sus personajes. No pienso que en todos los casos sea así, ¿no? Sí, o sea, justo porque, o sea, creo que concuerdo contigo en el sentido que no podemos esperar que todas las mujeres empaticen con sus personajes ni que entiendan la literatura o el mundo desde el mismo punto de vista. Creo que no sé, son demasiados como puntos de vista que divergen de diferentes lugares y espacios de su punto de enunciación. Entonces, por esa razón, o sea, también diría que, o sea, podría pensar que puede ser problemático referirse a que fue escrito por una mujer por las nociones que reproduce y perpetúa no sé, en la hegemonía de género. Pero no sé qué piensas, Cris. El punto de la chava. Bueno, tomando la idea, la realidad de las cosas es que en ese punto de fue escrito como una mujer, también es reducir lo que es una mujer, ¿no? Cuando un hombre escribe sobre una mujer, porque realmente son ideas como muy... los reducen en una cosa, ¿sabes? O sea, es como la mujer frágil, la mujer... Y la realidad es que hay algunas cosas como... Es que me viene a la mente mucho de... Memoria de mis... No. Sí, la memoria de mis putas tristes de Gabriel. Así como lo reducen, es como... No, güey, no, nada más es un objeto sexual. Pero siento que reducirlo también y cambiar una palabra... O sea, decir que lo escribió también una mujer tampoco significa que lo sea de esa manera y no lo puede escribir de esta manera. Como que hay... Sí. No, sí, pero gracias, igual. Sí, genial. Yo quería preguntarles también a las personas que nos acompañan, hablando sobre, ya que ya tocamos el tema, ¿no?, de cómo escribe un hombre, qué escriben los hombres, quisiera saber, creo que aquí hemos también platicado sobre cómo es tanto en la escuela como en tu tiempo libre leer a autores cuyas posiciones son misóginas, sus obras son misóginas, pero que forman parte del canon y que en muchas ocasiones, no siempre, tienen libros buenos, que es como a veces más difícil, ¿no? Sí. Porque pues disfrutas sus libros, pero dices, güey, o sea, es que... Sí. No. Sí. Tienen libros con posturas problemáticas, ¿no? Los nombres ya nos lo sabemos, ¿no? O sea, Vargas Llosa, Octavio Paz, los que... Sí, ellos también están incluidos. No me gusta Haruki Murakami, pero bueno, sé que a muchas sí, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos, teniendo ese contexto, cómo podemos quizá leer estas obras que nos gustan y que nos han impuesto como canon, pero que hemos quizá reapropiado desde una perspectiva feminista y ante todo una perspectiva crítica, ¿no? Es que siento que al final, aunque uno sea feminista, no significa que al leer un texto de ese tipo, no, o sea, no es como dejar tu lado feminista y decir, ah, sí. Me quito la capa feminista. Ajá, y voy a, no sé, a leer a tal autor y voy a creer sus ideales o ideología que está diciendo, o creyéndote toda la misoginia o apoyando sus ideas, ¿no? Yo creo que es como cuando hay gente que dice, no, es que yo como soy feminista no escucho reggaetón. Y que se quejan porque las que no escuchan, y es como, ¿y qué tiene? O sea, al final uno nos está quitando la capa, lo está haciendo y lo está conociendo, porque también para una teoría, una crítica y teoría literaria tienes que tener todo el contexto literario para poder opinar y decir. Y tal vez sí, los odiemos, ¿no? Hay algunos que digo, ay no, pero han dicho cosas buenas para la literatura, entonces tiene que tener este marco, ¿no? Aunque no esté ahí en mi ideología o diga, ay no, sí, lo apoyo,
sí hay cosas que yo digo, bueno, si es bueno, hay que separar un poquito para poderlo rescatar, y de todas maneras no es como que, le digo, abrazar como todas sus ideales o los pensamientos del escritor. Sí, ay, creo que está abierto, digo, No, está prendido. apagado. Ok, bueno, a mí también no se me hace, bueno, desde mi punto de vista, a mí no se me hace particularmente provechoso desechar por completo todas las aportaciones que han tenido autores, o sea, que como personas son horribles, como Vargas Llosa, por ejemplo, o sea, como Octavio Paz, por ejemplo, Neruda, por ejemplo, pero de él no encuentro rescatable nada literariamente, o sea, me parece como mucho más, sí, beneficioso para, desde el activismo feminista, hacer una lectura de sus obras con una perspectiva crítica y justamente fundamentar por qué, o sea, fallan en ciertos aspectos o estéticos o temáticos o incluso que perpetúan ciertas cosas. O sea, creo que para mí ese es el punto que yo he encontrado que me sirve, que encuentro, que sirve más para mí en donde yo me encuentro como feminista, como de qué manera puedo conciliar como mi lado de que hay que separar al autor de la obra y mi lado de que pues soy feminista y me parece incómodo también fingir que todas las cosas horribles que han dicho y hecho no existen. Entonces creo que es tener eso en cuenta, pero también no es echar por completo, tomar las aportaciones, rescatar lo que sí se ha logrado, o sea, porque estos hombres, varios de ellos han tenido aportaciones significativas dentro de la esfera literaria y política, como Vargas Llosa, no como Octavio Paz, pero sí, creo que es a mí lo que me ha servido, y creo que es como un consumo crítico, pues sí, de las obras de arte, de los productos culturales que consumimos, es lo ideal, en mi opinión. Bueno, ambas mencionaron el tema de que es todo un debate y a veces es algo también muy polarizante, ¿no? El hecho de separar al autor de su obra, pero yo quisiera saber qué opinan sobre esta misma cuestión, pero en autoras, sobre todo en autoras del pasado, que antes... Como Rosario Castellanos. Como Rosario Castellanos, o Elena Garro incluso, que han tenido posturas problemáticas por muchos lados, y que a veces cuando se intenta rescatar su obra, que es muy importante, a veces se dejan de lado estos aspectos de su biografía, de su filosofía, de todo eso. Yo quiero saber qué opinan sobre eso, si es provechoso. Yo veo que no lo es, y en todo caso, ¿cómo podríamos leerlas, rescatar su obra y leerlas de una forma crítica? Algo así como hacer un ejercicio también de separar a la autora de su obra, o no sé. Creo que para mí es más fácil hacerlo con una autora que ya está muerta y que no está recibiendo mi dinero que yo estoy pagando por sus libros, como J.K. Rowling, que es una persona horrible, o sea, o como cualquier autora sionista que, o sea, no sé, que esté de acuerdo con el genocidio del pueblo palestino, pero con autora, bueno, que también lo eran antes, o sea, Rosario era embajadora de México en Israel, que... Ahí se murió, güey. Ahí se murió, yo no sé qué obra de Dios lo hizo. Es broma. Entonces yo creo que es mucho más fácil hacerlo para mí con autores que ya no están recibiendo mis regalías a autoras que están vivas, ¿no? Para mí no se me hace provechoso tampoco tomar en cuenta como lo problemático que hicieron en vida autoras como Rosario Castellanos o Elena Garro, como Elena Garro que delató al movimiento del 68, porque Elena Garro era una señora panista burguesa de todo lo que se les ocurra. Y, o sea, no sé en qué medida me sirve a mí sacarle provecho o rescatar los aportes literarios que tiene la obra de Elena Garro, que son muchísimos, y toda la influencia que ha tenido en las esferas literarias. Decir que ella, o sea,
acusa al movimiento del 68. O sea, para mí Elena Garro no es una mujer escritora que me encante, o sea, y no sé, o sea, para mí no le veo razón por la que no separar estas dos cosas, porque una mujer puede ser buena mujer escritora y mala, o sea, y también puede ser buena persona y mala persona, y pueden convivir las cuatro cosas totalmente, o sea, puede ser buena escritora y mala persona, buena persona, mala escritora, o sea, puede ser un chorro de combinaciones, y Elena Garro y Rosario Castellanos y un chorro de escritoras más, pues fueron diferentes matices, o sea, porque eran personas, convivían en un matiz de gris, o sea, todo el tiempo, pero sí, no le veo como la utilidad. Capaz, en el caso de Rosario Castellanos lo es un poco más por todo su rollo indigenista, que es como muy importante en su obra, pero sí, no sé qué opinan ustedes. Yo tengo una opinión. A mí, en general, cuando pasa eso, o sea, sí, creo que es importante, pero a mí en el caso de Rosario Castellanos me cuesta mucho, o sea, como que la justifico, ¿no? Yo sé que caigo en una justificación que no debía, Sí. pero no por eso significa que tenga que apoyar las ideas o los pensamientos que tenía esta autora. Pero en general, justo lo que decía Mariana, de que normalmente cuando son escritoras ya muy del pasado, sí no me importa tanto, o sea, al final creo que si siguen presentes es porque han marcado mucho el marco crítico y teórico, y como normalmente lo hacemos con los hombres, rescatar lo importante, y en general sí, o sea, como que rescatar lo importante de lo que dicen, porque al final por algo estuvieron ahí, por algo en su momento fueron los grandes autores que fueron y siguen siendo, ¿no? Pero sí, yo con Rosario tengo ahí un tema muy personal, entonces no hay manera de que la pueda separar, así, más bien se lo justifico y no, y eso sí. Sí. Yo personalmente no me gusta la noción de separar al autor de su obra en general, porque creo que o sea, creo que desde cierto punto lo haces para poder leerlo y no vomitar, no sé, pero a la vez no pienso que sea tan provechoso, es decir, no tienes por qué leer a un autor separando, o leer la obra de un autor separándolo de su obra, o sea, puedes hacer las dos cosas, eso no impide que lo leas de forma crítica, como digo, igual con las autoras, con cualquier autor para este caso. En todo caso, pienso que la vida puede informar la obra, y eso nos puede ayudar en el caso de Rosario Castellanos, entender cómo su contexto, o incluso en Elena Garro, cómo su crianza y la forma en la que su familia también se desenvolvía en un contexto porfirista, nos puede ayudar a entender también, por ejemplo, los recuerdos del porvenir, ¿no? O sea, y el hecho de que fuera una autora que creció en un contexto muy burgués, muy privilegiado, pues no es como que por eso la voy a dejar de leer, ¿no? O son esas cosas. Creo que en todo caso, no separar al autor de su obra nos puede ayudar a leerlo o leerla mejor, o a leerlo de una forma más íntegra, no sé. Y también comprender como el contexto histórico, ¿no? Porque muchas veces hay autores o autoras muy autobiográficas explicando cuestiones, voy a retomar de nuevo Rosario Castellanos, donde realmente su periodismo, su sector, su poesía, sus textos, sus cuentos, es un reflejo de las quejas que tiene hacia la sociedad, donde no tiene que hablar y alzar la voz, sin embargo no mete mucho de su vida privada, sin embargo da como esos tintes de todo lo que le está pasando y lo que está rodeando la cultura. Entonces yo creo que también es importante para entender todo el contexto de donde viven los autores o en lo que vivieron, para entender por qué actuaron o por qué el personaje está sucediendo esto, o por qué es importante el texto en general. Sí. Otra cosa que me gustaría preguntar
que me gusta mucho esta pregunta, es si existen prejuicios hacia ciertos géneros literarios escritos principalmente por mujeres, que yo creo que todos estamos de acuerdo que sí. Y por qué, en el caso del romance, qué efectos tiene esto en la deslegitimación. Ajá, deslegitimación de la obra literaria. Entonces no sé quién quiere empezar. ¡Yay! Deslegitimi. Miren las clarecitas. Tenía rato, porque vi que hablaron sobre el boom latinoamericano. Y por ejemplo, yo ahorita estoy leyendo Chismito Literario y lo terminé. Y la cosa está en que, o sea, se habla también de que las esposas de los del boom latinoamericano, María del Pilar Donoso, que fue esposa de José Donoso del boom latinoamericano, las llama el boom doméstico. Porque muchas veces no se reconoce que las esposas eran quienes cuidaban a los hijos, quienes andaban cambiando de casas, porque pues un latinoamericano eran muy señores literarios, entonces como se andaban mudando a cada rato, quienes tenían al final de cuentas toda la responsabilidad de la casa quedaban las mujeres. Y al final de cuentas, varias de ellas, pues como Elena Garro, sí publicaron obras a pesar de tener como que todo este peso, que lo vamos a llamarlo de la maternidad, etcétera, etcétera. Y también lo que comentaban sobre los hombres cuando publican, por ejemplo, las mujeres, hay muchas veces en las que no se les cree por ser mujeres, o sea, por eso publican con seudónimos. Por ejemplo, hay una escritora que le llaman como la Bansky de la literatura, se llama Elena Ferrante y es italiana, y muchos dicen que no es mujer, porque cómo puede ser que una mujer va a escribir tremenda obra, ¿no? Y no puede ser posible que estamos en el año 2025 y todavía creen que por ser mujer no se puede hacer un buen material. Y es creo que justo lo que estaban comentando, o sea, de que al final de cuentas, ¿por qué por ser mujer solo nos tenemos que pegar a un género, no? ¿Por qué solo el género de romance? Y hasta como que hay estos límites dentro del género de romance. Porque, por ejemplo, si es erótico, o sea, ya si nos vamos al romance erótico, ¡ay no! Escándalo. ¿Por qué? Porque una mujer, ¿cómo va a estar escribiendo de sexo al final de cuentas? O sea, ¿cómo puede ser posible? Solo los señores de literatura pueden escribir sobre eso. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, yo siento que con ese título de Memoria de mis putas tristes, ¿qué es eso? O sea, con todo respeto, ¿qué es eso? ¿Cómo puedes publicar eso, no? Y si una mujer lo hacía, pues básicamente era señalada. En Francia, por ejemplo, no me acuerdo el nombre de la escritora, pero esa novela se vendió un chorro y la criticaron muy feo por ser erótica. Y muchos de los, siempre he sido que los círculos literarios han sido liderados por hombres. Y se cuenta siempre los de la crítica, las mujeres, los mayores, o sea, los que mayor los critican son los hombres, no tanto como que las otras mujeres. Porque también nos podemos meter al tema de que luego entre mismas mujeres nos tiramos, ¿no? De que luego entre las mismas escritoras no había como esta sororización. O sea, siento que ahorita ya en la época en la que estamos ya hay como más sororización de, ay, las mujeres escritoras, todas nos apoyamos. Pero había una época en la que era, creo que tan difícil que destacar a una mujer, que era de que o destaca una o destaca otra. Y había una competencia muy canija, o sea, también tenemos creo que es Woolf, una habitación Virginia Woolf, que tenía con Catherine Mansfield, o sea, tenía una rivalidad ahí de que se muere todavía Mansfield y ella estaba de que no, eso o sea, se ofendió mucho porque de hecho ella le hizo una crítica a una obra. Pero, no sé, siento que nosotras mismas a veces nos ponemos los obstáculos y también no nos reconocemos entre otras porque al final de cuentas las escritoras, volviendo a lo del boom, tenían que maternar, antes de la sociedad tenías que maternar y tenían que, pues, describir perfectamente porque si no, no podían, al final de cuentas creo que nunca las dejaron, apenas la están dejando como que entrar a su momento de fama, ya están muertas, pero de que su momento de fama, ¿no? O sea, de que los señores literarios se pudieron como que tener sus premios, no, y las mujeres, pues sí, pero no tanto como ellos, ya, eso es todo. Genial. Gracias. Bueno, yo quería, o sea, porque hablando de Elena Ferrante, quien sea que sea Elena Ferrante, recuerdo haber leído en un artículo, no recuerdo qué Lit o uno de esos, que no sé si el marketing, pero la forma en la que algunos críticos y sí, el marketing sobre todo se refería a esta saga, ¿no?
era como sobre el poder de la amistad. Y luego las personas leían la saga napolitana, ¿no? Y se daban cuenta de que no es precisamente ese el enfoque, o sea, es sobre estas chicas que crecen en la posguerra italiana, que ven en una clase social baja, me parece, trabajadora, y es muy distinto, ¿no? O sea, este tipo de fenómenos suele pasar con las obras que son escritas por mujeres e incluso por seudónimos femeninos, que bueno, sabemos que Elena Ferrante no es el verdadero nombre, es una autora, no sabemos quién es, pero sí es interesante cómo suceden estas confusiones en el mundo editorial, gracias a que se encierra, se limita lo que puede escribir una mujer y cómo escribe, ¿no? Escribe sobre la amistad femenina y no sobre otras cosas. No sé. También hablando del reduccionismo a la escritura de mujeres, creo, de nuevo con el romance, creo que el odio por el género de romance se concentra en 3 categorías importantes. Uno, el tema que aborda, el amor, y ahorita explicaré los prejuicios que hay detrás. La segunda, el medio por el que se difunde principalmente actualmente, que son las redes sociales, y también los supuestos estereotipos o tropos que tratan los libros de romance y que se repiten a lo largo de diferentes novelas, ¿no? Y pues el tema que abordan, o sea, obviamente es sostenido por la misoginia, o sea, literalmente, porque es un género que está, o sea, la comunidad de romance es principalmente compuesta por mujeres. También lo del medio que se difunde en las redes sociales está sostenido por el elitismo, que un libro no puede tener valor o no puede ser literatura de no ser, si es promovido a través de las redes sociales, y que gente se entere y se popularice a través de las redes sociales. Y también lo de los estereotipos, pues no es exclusivo al romance, o sea, las novelas de ficción literaria también se repiten estereotipos de cualquier tipo, o sea, del poeta torturado, de, no sé, de la female rage, si queremos hablar de que literatura contemporánea, o sea, los estereotipos se repiten en cualquier género que nos podamos imaginar, solamente que se enfatiza en las novelas de romance justamente por la misoginia y por el elitismo y otros prejuicios que sostienen el odio por ese género. Y no solamente es exclusivo de las novelas de romance, pienso también en otros géneros que sí son generalmente aceptados por las élites académicas, no sé, como la poesía, y de autores que se han popularizado de la poesía, no sé, como Pizarnik. Y escucho muchos comentarios de solamente te gusta Pizarnik porque las viste en redes sociales y porque la viste en TikTok. O sea, es un elitismo y un gatekeeping como muy, muy cañón, el que sostiene como el prejuicio en contra de lo que leen las mujeres, de lo que consumen las mujeres, que en general es un desprecio por las mujeres, yo creo. Y que sí hay libros malos de romance, o sea, obviamente, pero igual que la literatura escrita por mujeres no es un bloque homogéneo que nada más, o sea, que es representado por una obra y que ya es, o sea, usar como statements generalizando todas las obras de romance, o sea, eso no, tampoco es correcto, creo yo. O sea, sí hay libros malos, pero también hay libros buenos que también logran hitos que generalmente creemos que logran la literatura. No sé, pienso como trascendencia social y política. O sea, muchos libros de romance logran eso, pienso en los de Jane Austen, por ejemplo. O sea, creo que ninguna persona podría negar que los libros de Jane Austen tienen una trascendencia social o política, ¿no? Entonces, sí, no sé qué opinan ustedes en contra sobre el género de romance y los prejuicios. Yo creo que el género de romance, más que actualmente en lo de las redes sociales, yo creo que es una idea que nos reduce, pero es una herencia que tenemos hegemónica de hace mucho tiempo, donde las mujeres solo escribían literatura rosa y era lo que quedaba, y era lo que se podía escribir, ¿no? Pero creo que al final, como en la literatura de hombres hay buenos y malos textos, también en las mujeres, y no porque uno lea una novela de romance no signifique que no estás leyendo o estás leyendo
Sí, bueno, hay malos textos, pero bueno, que me quedé pensando en el tema. Pero al final creo que es una herencia donde nos hegemónica que nos reduce como mujeres, como escritoras, como la capacidad de poder escribir solo desde el amor, porque no hay otro tema que no podamos hablar, ¿no? O sea, no hay tantos problemas que no, el único problema que tengo es escribir sobre el amor, ¿no? Y así, ¿no? Yo pienso. Sí. Sonaba muy solemne. Pero a la vez, o sea, es que pasa mucho, ¿no? Como que, y bueno, Mariana tiene más conocimiento sobre eso empírico, sobre cómo es hacer mediación literaria, ¿no? En redes sociales y los discursos que se pueden desatar ahí. Pero de lo que he observado, que mi visión a veces es un poco limitada, es que no se hacen estos mismos acusamientos a literatura que también es muy popular, como la ciencia ficción, por ejemplo, o como, no sé, libros de, bueno, más o menos, desde las élites, libros de superación personal, este tipo de libros. No reciben el mismo, o sea, quizás sí son deslegitimados, pero no reciben esa misma como, ¿cómo decirlo? Esa misma acusación de que esto no es literatura y esto no sirve para nada. Y yo lo digo como alguien que la verdad no lee mucho romance, la verdad no es mi género predilecto, pero sí puedo ver desde esta perspectiva, no objetiva, pero que no voy a meter las manos por el género del romance, ¿saben? Que sí hay un prejuicio enorme, ¿no? Que no se aplica con otros géneros que igual son muy populares y que también, en los que también abundan libros muy comerciales que están plagados de arquetipos, de tropos muy trillados, de prosa que la verdad es bastante repetitiva, no sé. Y como dijo Mariana, estoy de acuerdo, creo que hay muchas obras literarias en las que se pueden encontrar elementos de romance que son obras clásicas, ¿no? O sea, son obras que realmente podemos integrar en el canon, tanto clásicos, literalmente, como la novela contemporánea, ¿no? Y yo quería, bueno, es que ya mencionaste a Pizarnik y quería decir algo más, ¿verdad? No. Y es un tema del que particularmente Mariana y yo hemos hablado bastante y o sea, nos causa algo de fascinación, ¿no? Para quienes no están como entrados en el contexto y que no tengan como que, ¿cómo se dice? ¿Brain fog? Que no estén crónicamente en línea. Crónicamente en línea, Sí. en particular en redes sociales sobre libros y todo eso, es común ver estos como memes literarios sobre Fensels y sobre Pizarnik y todas estas poetas a las que se asocian entre sí, que tuvieron distintos momentos de su vida algo tristes, que muchas de ellas murieron a causa de un suicidio, y que su obra, en particular poética y muy como intimista, digamos, a veces relatan o expresan esos sentimientos de desesperación, a veces. Entonces, bueno, ya que los puse en contexto, yo quería preguntarles, es que necesito así como una María, ahora que hemos visto muchos ese tipo de como contenido en línea, y que también se pasa a las conversaciones en vida real, y que se crean mitos acerca de estas escritoras como ya dijimos, Pizarnik, Sylvia Plath, Anne Sexton, por ejemplo. ¿Hasta qué punto creen que se está reduciendo a estas autoras y la obra de estas autoras a su vida, a sus enfermedades mentales, a su sufrimiento? ¿Y dónde se queda el mito y la mitificación de esas autoras y dónde empieza la deshumanización de sus personas y la reducción de su obra?
pregunta muy larga, lo sé. Pero pues, sí. Bueno, creo que ahí tiene relación con justo lo que dices de separar el autor con la obra. Y siento que en ese tipo de autoras en general lo juntan tanto que su vida personal influye tanto en su literatura que no podemos ver más allá de sus textos y de los problemas que llegaron a tener. Pero creo que también es importante, ahí sí, o sea, creo que se reduce mucho al poder analizar o hacer una crítica, porque siempre sale esto a relucir, ¿no? Todas esas enfermedades mentales y todas esas cuestiones que creo que tendríamos que separar ahí. Y ahí es cuando creo que... Ay, creo que se me manda. No. Creo que ahí viene cuando... Creo que todo o sea, cuando empezamos a reducirlas, ya deshumanizarlas, es porque justo es como creo que como si le hiciéramos, bueno, yo a veces pienso que como si le hiciéramos un personaje más de su texto y al final no, ella era una persona, tiene sentimientos y sí pasó por lo mismo, pero no significa que toda su obra sea eso, y hay que entender que sí tiene relación, pero no que influye, porque si no todos sus escritos se van a reducir a su vida, una biografía, y la realidad es que no. La realidad es que tenemos que empezar a separar también, o sea, llegar a un límite donde es necesario separar la obra y el autor, porque ese tipo de autoras en general influyen mucho en su vida, y es como entender por qué escribió eso y no es necesariamente así, o sea, porque si no es reducir todo su texto a una cosa, y la realidad es que hay veces que tienen tanto por decir, tantos escritos tan buenos que no puedes decir que es eso, ¿no? Que creo. Sí. Creo que este tema tiene muchísimas aristas que me interesan demasiado, y una de ellas es que Pizarnik como poeta, como escritora, fue sumamente compleja. O sea, Pizarnik antes que nada fue una poeta vanguardista, surrealista, que tomaba influencia del automatismo, y creo que en ese sentido sus poemas o su producción literaria más difícil de entender, que es un poco menos accesible, es aquella que está influenciada por las vanguardias. Todas estaban, pero realmente hay textos que lo son un poco más que otros, y creo que lo más accesible y lo más fácil es su obra, que justamente habla de su sufrimiento y de su dolor. Los diarios, pienso en el poema El despertar, y creo que por esto mucha gente se agarra de los fragmentos de la obra de Pizarnik que son más fáciles de entender, y a partir de ahí tratar de reproducir su vida y todo lo que ella fue como persona. Y por eso sí me parece que es sumamente deshumanizante, o sea, porque a partir como de la difusión de la obra de Pizarnik en redes sociales y de su vida, también creo que hay una porción de deshumanización, y no creo que muchos lo veamos así, porque pensamos de que, ay, Pizarnik, reina de la depresión, mi patrona, y así. O sea, y creo que no se toma en cuenta que la idealización es también deshumanización. Creo que eso pasa muchísimo con Pizarnik. También se reduce su vida y su obra a una porción muy pequeña, que, como digo, es la más accesible. Y la verdad sí siento que es como la reduce y la simplifica, tanto ella como persona y como poeta. Y no sé, o sea, no acuso a nadie porque probablemente yo soy culpable de hacer eso también. Sí, o sea, creo que muchas personas pasamos por la etapa de que estoy deprimida, voy a romantizar a poetas que se suicidaron. Y entiendo que son también como figuras de confort en ese sentido, que puedes encontrar refugio, en el sentido que ellas pueden entender como ciertos periodos no sé, oscuros de tu vida, pero igual pues fueron personas y no solamente fueron su sufrimiento. Creo que eso es lo que más me molesta en este tema, porque cuando se habla de Pizarnik solamente se habla de ella en relación a su sufrimiento, lo que le dolió, como la parte más triste de su vida. Y creo que tanto en los diarios como en los poemas se pueden ver destellos de que no siempre fue así, y que tenía como momentos de felicidad y de alegría, no era como como se dice que es, o sea, como se propaga que es, como la percepción que se tiene que es. Y sí. Yo solo quería agregar que aparte ante todo Pizarnik era, o sea,
era una poeta completamente comprometida a su craft, ¿no? A la poesía. Ella, recuerdo que en una... No sé si esto lo escribe su biógrafa o ella lo admite, no sé. Pero al escribir, ella a veces pegaba las páginas de sus poemas y se quedaba horas viendo palabra por palabra. Era muy meticulosa y su entendimiento del lenguaje, como que también estaba influenciado por el automatismo y por las vanguardias, ¿no? Era como muy preciso, sobre todo en los poemas que son más sintéticos. Ella buscaba ser muy precisa. Ese tipo de inteligencia, de lucidez, de no sé, pasión muy enfocada en la poesía como la herramienta, pero también el arte en sí. A veces se pierde un poco por estas, bueno, es lo que he visto, se pierde un poco por la reducción de Pizarnik a una poeta suicida que se la pasaba todo el día lamentándose que no la querían, ¿no? No me gusta. Y también que, pues, no sé, yo también he leído unas partes de las en prosas de Pizarnik que la morra estaba era muy graciosa, ¿no? O sea, tenía momentos de sumo gozo y en los que también cuando se habla de ella era como, sí, era amable, a veces, o sea, era agradable. Sí. Pero bueno, ya también estamos entrando en su vida, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Han observado esto en otras autoras que también comparten ciertas características? Sí. Olo. Sí. Bueno, pues en principio con lo de Pizarnik, o sea, yo siento que sí, en punto número 1, o sea, la idealización es como, oye, es un ser humano, tiene momentos buenos, tiene momentos malos, y también recae en nuestra responsabilidad como feministas entender todo el trasfondo, o sea, no quedarnos de primera mano con lo que, por ejemplo, en BookTok en algunas ocasiones nos dan de que, ay, pues, es pesimista, nada más te puedes dar entendimiento con el desamor, que también estábamos hablando de los clichés del romance. Ok, entiendo como parte de mercadotecnia de que si vemos que es una mujer, en muchas ocasiones hay un sector de mujeres que aún no ha tenido esta posibilidad de acceso de conocimiento que dice de que, bueno, es feminismo porque es moda. Bueno, es un parteaguas porque quizá este acercamiento sí le brinda la oportunidad y las futuras herramientas de que pueda hacer la identificación, pero también recae en la persona de que, bueno, ya tuve este acercamiento, ¿qué más hay para que el día de mañana yo también pueda, llamémosle, tener este proceso cognitivo-conductual que me permita hacer un análisis profundo? Es decir, bueno, como ahora sí, ya leí libros de romance, uno de Spicy, uno de Dark Romance, por así decirlo, ya sé que esto quizá para mí, para mi moral, no es bueno o quizá no es malo, o es más, ni siquiera tiene un valor si es bueno o es malo, o sea, simplemente lo tengo como conocimiento y el día de mañana, como también decían ustedes, de forma empírica, ya puedo discernir. Entonces, tomando esto en consideración, retomando el punto de Pizarnik, y de cualquier otra persona, es un ser humano que le podemos aprender cosas, es un área de oportunidad. Hay que reconocer también amenazas, porque cada persona, como hemos platicado, y me gustó mucho el comentario de la otra compañera, es de que, bueno, o sea, pues cada quien tiene su ecosistema, sus cuestiones, identificar aquellas vivencias que a lo mejor esa persona nos puede ser beneficiosas y también nos pudiera dañar. Entonces, ¿por qué somos lejos? Pero sí, técnicamente está interesante y la invitación en sí a todo esto sería como, bueno, me interesa algo o critico algo, entender por qué de primera mano me está haciendo como un ruido o por qué generalmente la sociedad lo está tachando como Pizarnik depresivo, y a raíz de ello, esta responsabilidad de feminista, pues, investigar. Sí, me lo pedí. Sí, muchas gracias. O sea, totalmente de acuerdo. O sea, no creo que el mito de Pizarnik de poeta suicida, poeta maldita, sea completamente malo, en el sentido que siento que muchas mujeres han llegado a la poesía de Pizarnik a través como de esta mitificación que hay alrededor de ella, de su poesía. Y creo que muchas no se han quedado simplemente con la idea que se tiene de él o la percepción superficial que existe de ella en redes sociales. Creo que muchas se han adentrado y
ahí también encuentro como, no sé, valor. Entonces sí creo que el mito no es totalmente desechable, simplemente creo que es deshumanizante para ella, pero pues no todo es negativo, supongo. Ok, bueno, es que también hemos hablado sobre, o sea, otras mitificaciones, o sea, otras reducciones de las autoras y de sus obras, sobre todo cuando hay proyectos de rescate que son muy importantes, ¿no? Pero bueno, esto es complejo, ¿no? La forma en la que las líneas con las que, o los criterios bajo los que se rescatan ciertas obras, por ejemplo en Colección Vindictas, que creo que es bastante popular, está muy padre, y obedecen a ciertos criterios editoriales, también de políticas culturales y todo. Y son proyectos importantes, pero que también podemos analizar críticamente, ¿no? En particular, o sea, entender por qué estas escritoras en particular se están rescatando, o sus obras se están rescatando y se están reeditando, cómo observan este fenómeno. Sobre todo son escritoras que publicaron o que estaban escribiendo en el siglo XIX y XX, cuya publicación fue limitada o incluso no se publicó, o sea, sí, fue limitada, se publicaron bajo seudónimos, solo hubo una edición y luego ya cuando se reimprimió, o sea, tuvieron varias dificultades para difundir su obra, ¿no? Cómo estamos, pues, acogiendo estos proyectos y qué podemos aprender de ellos y cómo podemos, digamos, interactuar con estos proyectos de forma crítica. Pues yo creo que el recuperar los textos como tal es muy importante porque al final estás recuperando muchos textos muy buenos, o sea, no, y darle otro valor, otra lectura a unos textos que se habían dejado olvidados porque eran escritos por mujeres o ya no se le dieron la difusión porque justo eran escritos por mujeres. Es un valor que no se le, o sea, que apenas se está recuperando y creo que es algo muy bueno porque hay veces que ves unos escritos que te dices, ¿por qué no se seguía leyendo esto, no? Bueno, en mi caso, o sea, por ejemplo, yo en mi caso estoy en mi área de investigación es el periodismo de Rosario Castellanos. Yo en mi vida había escuchado que Rosario Castellanos era periodista y se supone que en la producción periodística que tuvo fueron 20 años de su publicación, más o menos. Y en esos 20 años el Excelsior lo desechó porque no era. Pero si no hubiera sido, no sé, Gabriel García Márquez, si hubieran hecho un compendio con sus... Desde el principio hicieron un compendio con sus publicaciones porque pues eran importantes. Pero el hecho de que no se perdieron es por cuestiones editoriales del Fondo de Cultura Económica que dijo que no porque las mujeres no escribían periodismo, perdón. Y se desecharon que José Emilio Pacheco durante años estuvo trabajando en buscar la manera de resurgirla, ¿no? Y hasta apenas, estamos hablando de 2015, vuelven a publicarla, o sea, es como... Y creo que autoras como ella o otras autoras que apenas se le está dando otra relectura, está ayudando mucho también a la crítica. Por ejemplo, hay un taller que se llama el Taller Diana Morán, de la UNAM, que son puras señoras... puras doctoras ya muy viejitas, muy viejitas, no es broma, que la propia UNAM les tiene que prender la cámara, porque yo iba en ese curso, porque no saben ni usar la computadora. Pero son esas doctoras que en su momento investigaron esas grandes autoras o tuvieron maestras como todas esas del medio ciclo que fueron maestras de la UNAM y que ellas tuvieron la oportunidad de ser sus alumnas, que al final hoy en día no se publicaban y ellas hicieron la tarea de seguir hablando sobre el tema. Y las ves y las oyes y el hecho de que den el curso es porque justo las nuevas saben que se van a morir un día y las autoras, sin que suene feo, pero la realidad es que había una doctora muy viejita que decía justo de que tengo mucho conocimiento sobre esta autora
y sobre esos grandes escritos, y el día de mañana yo me voy a morir y se va a quedar así en el mañana cuando se supone que se tiene que seguir hablando de la autora, y la idea es seguir continuando con la crítica, con todos esos textos que se han recuperado o que no se han seguido y dices, wow, de verdad, ¿por qué no publicaban estos textos antes? Y así. Sí, no sé, creo que en ese sentido el feminismo contemporáneo tiene, o sea, mucho valor en cuestión del rescate de la literatura escrita por mujeres que quizás no se veía como valiosa en el siglo XX o en el siglo XIX, por, o sea, otra vez, cuestiones de mercado, o sea, cuestiones literarias, no sé, cuestiones, no sé, de misoginia. Y me parece bien, o sea, la verdad no sé de qué manera podría yo decir algo más al respecto. No, más bien como, pues, o sea, Creo que no planteé bien la pregunta, lo siento. Pero. No. Ya, no la es planteaste más bien. como Lo que yo quiero saber, y también abriremos en un momento el micrófono a ustedes. Tú, de los proyectos, de los distintos proyectos, porque hay muchos, ¿no? Sí. Desde las clases, la crítica, la divulgación literaria, ¿no? O sea, hay varias esferas donde se está haciendo este rescate, y podemos como que hacerlo desde muchos puntos. La misma mediación que se hace en redes sociales es parte también de un gran proyecto de rescate, de cierta forma, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda, más bien? ¿Qué podría estar en nuestras manos para seguir con esta obra? Y no sé, qué áreas de oportunidad quizá le vemos desde cada una de nosotras, desde nuestros lugares de trabajo y, bueno, denunciación y lo que sea, ¿no? Sí. Pues no sé, yo creo que seguir consumiendo, seguir comprando como estos proyectos, porque no se sostienen solos. Las editoras no se pagan solas tampoco. O sea, creo que eso me parece sumamente importante, valorar el activismo económicamente, o sea, sobre todo en la esfera literaria también es sumamente importante, a pesar de que se romantiza que no se ha pagado. O sea, creo que la manera que podemos apoyar es dando el dinero y poniendo en monedas lo que queremos ver en el mundo, entonces sí. Sí, justo. Super. ¿Alguien quiere decir algo? Digo, hace mucho que no estoy obviamente en primaria, pero pues también creo que sería importante, bueno, eso sería que le competiría al Estado, ¿no? De que la incorporación en los materiales de lectura que se dan desde primaria, secundaria o incluso en la preparatoria, que se deja mucho de lado porque obviamente no van a crear los maestros, etcétera, o incluso ya a nivel de licenciatura, de que obviamente no en todas las carreras puede verse tanta literatura, pero sí se le puede dar voz a más mujeres, porque en todas las áreas, en todas las materias van a haber mujeres escritoras respecto de ingeniería, en el caso de derecho, en el caso de psicología. Creo que es algo que pues siempre vemos, siempre hay como que un predominio de los hombres en todas las áreas. Y pues en el material de escritura, pues no solo queda en lo literario, uno más lírico o en la poesía, sino también a nivel pues científico, las investigadoras científicas que son muy olvidadas y que pues no se le da mucho enfoque a ellas y quedan mucho de lado. O sea, en la psicología, digo, ya no psicología, ¿verdad? Pero me interesa, pero pues se le da enfoque a los hombres, a Sigmund Freud, etcétera, y se olvida a mujeres que también siguieron una línea psicoanalítica, que tenían otra postura, ya sea a favor incluso o en contra, que no se ve mucho y que yo hasta recientemente nunca las había escuchado. Igual en el derecho, que en mi caso yo soy abogada, pues todos los libros que consumimos, los más clásicos, todos son de hombres, y la cantidad de mujeres que hay en libros de derecho sí existen, pero no es algo que llegas al primer semestre y te lo dicen. Entonces también esa parte de que no solo, digo, no sé si todos de aquí están en una carrera relacionada con la literatura, en mi caso no, pero también es ver esa parte de que incluso en la divulgación científica, ¿no? Que se olvida y deja mucho de lado a las mujeres en todas las categorías como que de escritura, y que pues al final nosotros no podemos hacer mucho porque pues no somos, o sea, rectores de una universidad
o lectores de una primaria, y a la vez pues no se pueden salir mucho de el plan de estudios que les de la SEP o les de la universidad, pero pues creo que también los maestros y maestras juegan un papel muy importante en decidir de que, ok, yo sé que tengo un plan de estudios, pero puedo incorporar a escritoras o dar lugar de que de ofrecer otro tipo de autores, de autoras, para no dejar, porque lo que se consume solamente es obviamente Octavio Paz, Haruki Murakami, que son pues los que se enfocan mucho, ¿no? Y pues también es importante desde pues las edades más pequeñas, obviamente con material más digerible, hasta licenciatura, posgrado, etcétera, atendiendo al grado de que ir incorporando a más mujeres y no olvidar como que todas estas materias y estas áreas en la literatura que no solo son pues como poesía, novela, etcétera, sino también divulgación científica, ensayo, etcétera, que se pierde mucho de vista y que a la fecha pues en el área científica pues las mujeres también tienen tienen muchos obstáculos. Pero sí. Sí, muchas gracias por darnos otra perspectiva, porque sí estábamos muy cicladas en lo literario, pero es cierto que, o sea, se debería de publicar mujeres, difundir su obra en cualquier tipo de ámbito científico, literario, educativo, de derecho. Entonces, sí, muchas gracias por tu perspectiva. Pero sí, no sé, yo creo que ya podemos ir con la última pregunta del conversatorio, que sería si se puede hacer activismo o resistencia feminista a partir de la literatura. O sea, de qué maneras podemos hacer, o sea, frente como a los sistemas de opresión a partir de las letras, o sí. Pues seguir leyéndolas y consumiéndolas, ¿no? En general, porque hace días Ricardo y yo justo estábamos haciendo la mesa de mujeres y fue o sea, por ejemplo, desde mi biblioteca personal sí te puedo decir que la mayoría son mujeres, ¿no? Pero ya cuando estuvimos buscando literatura femenina, o sea, más bien escrita por mujeres, en todos los libros fue un shock emocional para mí porque apenas alcanzamos la mesa y fue como, no, entonces todos estos son hombres, ¿por qué tenemos que tener tantos hombres y por qué no se le da difusión a las mujeres? Y me entró ahí una paranoia, pero al final es que se tiene que consumir más mujeres para poder tomar más voz y tener más validación, ¿no? O sea, además del activismo que estamos haciendo fuera, en la crítica también tomar a estas mujeres y no nada más reducirlas al feminismo, sino en la literatura, porque muchas veces esas voces tienen mucho que decir y para poder no suplantarlo, ¿se me escucha? Sí. Suplantarle como las ideas que tienen otros autores, sino para también complementarlo, no como eliminarlo y así, ¿no? Yo creo. Pues no sé qué más decir, pero, es decir, creo que o sea, no quisiera decir que todos los tipos de activismo son buenos, porque no. Creo que ante todo es importante leer de forma crítica y suena un poco cursi, pero con esperanza, ¿no? O sea, no puede ser contradictorio pensar que vamos a, o sea, leer textos escritos por mujeres o leer al canon por igual, ¿no? Y creer que, bueno, al hacer esto yo voy a cambiar el mundo y lo que sea, y ya va a haber ¿cómo se le llama? El techo de cristal. El techo de cristal, que bueno, es otra historia bastante problemática. Pero a lo que voy es que es difícil, ¿no? O sea, es difícil querer hacerle cara a hacer la lucha feminista desde tu sillón, y a veces es muy fácil. Pero es importante entender que cada página que leemos y nuestra experiencia en el mundo son valiosas, ¿no? Así como estos libros que estamos rescatando poco a poco y que se están haciendo proyectos desde hace, porque bueno,
también algo que quería agregar es que no se está haciendo un rescate desde hace 5 años. O sea, muchas de estas mujeres críticas, editoras, mujeres que tenían editoriales pequeñas o más grandes, lo han hecho desde antes del siglo XIX. O sea, es una labor que tiene historia también. Hemos estado rescatando la obra de autoras desde hace más de 2 siglos, ¿no? Hay que tener eso en cuenta, porque no es algo nuevo, ¿no? Y tenemos esa como deuda histórica también, ¿no? Entonces, pero a la vez pensar que lo que estamos haciendo sí tiene valor, e incluso si escriben ustedes, pues ese tipo de cosas que escribimos, que nuestras lecturas, la forma en la que recomendamos los libros de una autora a alguien más, eso también es activismo. No quiero decir que es como activismo, pero es una forma de tratar de, digamos, reducir la brecha con la que aún cargamos, ¿no? Y nada, es que no sé, porque creo que hemos llegado a un punto interesante y pues sí, el veredicto es que hay que leer más a más escritoras. Y leerlas de una forma crítica también, obviamente, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Sí. Acá, bueno, y luego... Gracias. Buenas noches. Relacionado con lo que decía mi amiga la que está sentada ahí, que además de la literatura, pues había otras áreas muy importantes donde las mujeres no han tenido la voz adecuada, ¿verdad? Y quiero mencionar en el área de la psicología, o sea, cómo es posible que la gente conozca a Carl Gustav Jung, a Freud, y no conozcan a Virginia Satir. Virginia Satir era una mujer súper inteligente, súper creativa y súper innovadora en el área familiar, de la psicología familiar. O sea, prácticamente hoy en día no existiera una terapia familiar adecuada si no fuera por Virginia Satir. Era lo único. Sí. Gracias. Okay. No, bueno. Sí. ¿Alguien más ya que estoy aquí? Nada. Bueno. Activismo, no, nada. No, pues. Pues podemos dar por concluida este diálogo, ¿no? Sí. Sí. Ya, se acabó. Sí. Muchas gracias por venir. Bien. Está lío. Bueno, allá abajo pueden empezar con esta actividad de rescate y comprar libros escritos por mujeres de distintos géneros, épocas, latitudes. Sí. Gracias. Compren local.